Yo tenía un plan perfecto para desmontar toda esta historia del Domingo de Ramos. Porque mira, como historiador escéptico que era, esto me sonaba a pura mitología. Un hombre entrando a Jerusalén montado en un burro mientras las multitudes lo aclaman como rey. Por favor. Era demasiado cinematográfico, demasiado conveniente, demasiado fabricado. Hasta que me topé con algo en los archivos de Tierra Santa que me partió el mundo por la mitad. Los documentos no mentían, y créeme, yo quería que mintieran. Lo que vas a escuchar hoy no es teología, es periodismo investigativo puro. Durante 2 años busqué cada fisura, cada inconsistencia, cada contradicción en la narrativa del Domingo de Ramos. Revisé manuscritos bizantinos, papiros egipcios, inscripciones romanas, testimonios hostiles, todo. Y cada pieza de evidencia que encontraba, en lugar de desmentir la historia, la confirmaba de manera tan precisa que me daba escalofríos. Literalmente escalofríos. Antes de que sigamos adelante, quiero que sepas algo. Rezo por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora mismo. Únete a esta familia. Padre Celestial, hay alguien viendo esto que necesita ver tu verdad hoy. Que los ojos de su corazón se abran como se abrieron los míos. Que la evidencia los lleve a ti, no solo intelectualmente, sino completamente. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que encontré. Empecemos por el escenario físico, porque esto es crucial. Jerusalén en el año 33 después de Cristo no era una aldea perdida en el desierto. Era una metrópolis del Imperio Romano con una infraestructura que te dejaría boquiabierto. Las excavaciones arqueológicas han revelado que el templo de Herodes cubría aproximadamente 37 acres, el equivalente a 28 campos de fútbol americano. Las piedras de los cimientos pesaban hasta 570 toneladas cada una. Para que tengas una idea, eso es el peso de 380 automóviles modernos por piedra. Pero aquí está el dato que me voló la mente cuando lo leí por primera vez en los registros de Josefo. Durante la Pascua, la población de Jerusalén se multiplicaba por 4. De 80,000 habitantes regulares, la ciudad se hinchaba hasta albergar más de 250,000 peregrinos. Era como si toda Cuba viniera a La Habana en una sola semana. Las calles se convertían en ríos humanos. El aire olía a incienso mezclado con el polvo de miles de sandalias, sudor, aceite de oliva de las lámparas y el aroma penetrante de los sacrificios que se elevaban desde el templo. Las murallas de la ciudad tenían 40 pies de altura en algunos puntos, construidas con bloques de piedra caliza que aún hoy, después de 2 milenios, conservan las marcas de las herramientas de los canteros. Puedes tocarlas, yo las toqué. Y cuando pones tu mano sobre esa piedra que estuvo ahí cuando Jesús pasó por esas mismas calles, algo cambia dentro de ti. No es emocional, es evidencial. Es la sensación física de que la historia no es un cuento, sino realidad tangible. Ahora, como periodista investigativo, yo sabía que tenía que verificar las rutas. Si esto realmente pasó, tenía que haber evidencia geográfica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El camino desde Betfagé hasta Jerusalén que describe el Nuevo Testamento coincide exactamente con lo que los arqueólogos llaman la ruta de los peregrinos. No es coincidencia. Es una autopista antigua que conectaba las aldeas del Monte de los Olivos con la puerta oriental del templo. La distancia exacta es de 2.7 kilómetros. Lo medí personalmente con GPS. Y esa distancia encaja perfectamente con lo que describe Lucas cuando dice que Jesús envió a sus discípulos a la aldea que está enfrente. Betfagé, cuyo nombre en arameo significa casa de higos, estaba literalmente enfrente de Jerusalén, separada solo por el valle del Cedrón. Los arqueólogos han encontrado restos de prensas de aceitunas y de higos del primer siglo en esa ubicación exacta. Los nombres no fueron inventados, los lugares existían. Pero déjame contarte algo que descubrí estudiando la topografía que me dejó sin palabras. Hay un punto específico en esa ruta, justo cuando doblas la curva del Monte de los Olivos, donde toda Jerusalén se despliega ante tus ojos como una revelación dorada. Es exactamente ahí donde Lucas dice que Jesús se detuvo y lloró sobre la ciudad. La vista es tan impactante que entiendes por qué ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. Quiero hacer una pausa aquí para compartir algo que cambió mi rutina matutina para siempre. Cuando estaba en el proceso de toda esta investigación, cuando la evidencia se acumulaba y yo no sabía qué hacer con ella, mi mayor problema no era creer, era saber cómo vivir esa creencia día a día. ¿Cómo pasas de, ok, esto podría ser real, a realmente experimentarlo? Fue entonces cuando encontré una aplicación en mi teléfono que se convirtió en mi ancla diaria. Es lo primero que abro cada mañana. Cada mañana. Toma exactamente el tipo de análisis profundo que estamos haciendo aquí y lo convierte en una práctica espiritual cotidiana. Me encuentra donde estoy, ya sea como escéptico, buscador o alguien redescubriendo su fe. El enlace está en el comentario fijado. Pero déjame contarte lo que pasó después, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Volvamos a la evidencia, porque lo que encontré los
los manuscritos me partió en dos. Resulta que no solo tenemos los relatos de los evangelios, tenemos confirmación indirecta de fuentes que definitivamente no eran cristianas. Josefo, el historiador judío que escribía para audiencias romanas, menciona múltiples ocasiones donde figuras mesiánicas crearon disturbios en Jerusalén durante las fiestas religiosas. Específicamente menciona que estos eventos típicamente ocurrían cuando las multitudes de peregrinos estaban en su punto máximo. En sus Antigüedades judías, libro 20, Josefo describe el patrón. Durante las fiestas, cuando la ciudad se llenaba de extranjeros, era común que aparecieran falsos profetas que proclamaban ser enviados por Dios para mostrar señales de liberación. Lo que me golpeó como un martillo es que Josefo está describiendo exactamente el contexto del Domingo de Ramos, sin siquiera mencionarlo directamente. Está confirmando que este tipo de eventos no solo eran posibles, sino típicos durante la Pascua. Pero aquí viene lo que realmente me voló la mente. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen fragmentos de lo que los eruditos llaman expectativas mesiánicas del primer siglo. Y uno de estos fragmentos, catalogado como 4Q50 Dono, describe específicamente las señales que el Mesías realizaría. Sanará a los heridos, resucitará a los muertos, proclamará buenas nuevas a los pobres. Este texto fue escrito al menos 50 años antes de que Jesús naciera. ¿Coincidencia? No existe tal cosa en investigación histórica. Lo que más me impactó como investigador fue descubrir que la tradición de las palmas no fue una invención cristiana posterior. Los judíos del primer siglo ya usaban ramas de palma como símbolo de victoria y liberación nacional. Lo sabemos porque aparecen las monedas acuñadas durante la revuelta de Bar Kokhba en el año 132-135 después de Cristo. Las palmas eran el símbolo judío de independencia política. Cuando las multitudes agitaron palmas ese domingo, no estaban improvisando. Estaban haciendo una declaración política que cualquier romano presente habría entendido perfectamente. Y aquí es donde mi investigación tomó un giro que no esperaba. Comencé a estudiar los protocolos de seguridad romanos durante las fiestas judías, y lo que encontré me dejó helado. Según los registros de Tácito y otros historiadores romanos, durante la Pascua, la guarnición romana en Jerusalén se triplicaba. El prefecto romano, que normalmente residía en Cesarea Marítima, se trasladaba temporalmente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que las fiestas religiosas judías eran pólvora esperando una chispa. Pilato no estaba en Jerusalén por casualidad durante la Pascua del año 33. Estaba ahí porque el protocolo romano exigía máxima presencia militar durante las celebraciones que conmemoraban la liberación de Israel de Egipto. Los romanos no eran estúpidos, entendían perfectamente las implicaciones políticas de una fiesta que celebraba la libertad del pueblo judío. Y en ese contexto explosivo, un hombre que entra montado en un burro mientras las multitudes lo aclaman como hijo de David, no era solo una procesión religiosa, era una bomba de tiempo política. Pero déjame transportarte al momento mismo, porque esto es lo que cambió todo para mí. Cierra los ojos por un segundo. Es domingo por la mañana, aproximadamente las 9 a.m., según los cálculos astronómicos del año 33. El sol ya está alto y calienta las piedras blancas de Jerusalén hasta que brillan como oro bruñido. El aire vibra con el zumbido de 250.000 voces hablando en arameo, griego, latín y docenas de dialectos de todo el imperio. Jesús está parado en Betfagé. Puede ver toda Jerusalén extendida ante él como una maqueta gigante. El templo de Herodes refleja la luz del sol de sus paredes doradas, visible desde kilómetros de distancia. Puede oler el humo de miles de fogatas donde los peregrinos preparan su comida matutina. Puede escuchar el eco de los shofares que anuncian las oraciones matutinas desde el templo. Y en ese momento, según Mateo 21:5, se cumple una profecía escrita 500 años antes por Zacarías. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esto es lo que me rompió como escéptico. Zacarías escribió esa profecía alrededor del año 520 a.C. 500 años antes de que Jesús naciera, alguien ya había descrito exactamente cómo entraría el Mesías a Jerusalén. No en un caballo de guerra como los conquistadores romanos, no en una litera dorada como los reyes orientales, en un burro, el animal de los trabajadores, de los campesinos, de la gente común. Y aquí viene el detalle que me dejó sin palabras cuando lo estudié en los manuscritos originales. La palabra griega que usan los evangelistas para burro joven es polos, pero en el texto hebreo de Zacarías la palabra es ayir. Ambas palabras se refieren específicamente a un burro que nunca había sido montado, un animal virgen, por así decirlo. Esto no es casualidad poética. En la cultura judía del primer siglo, solo animales que nunca habían sido usados para trabajo secular podían ser utilizados para propósitos sagrados. Los becerros para sacrificio tenían que ser vírgenes, los bueyes para llevar el arca tenían que ser vírgenes, y el burro del Mesías también tenía que ser virgen. Marcos y Lucas nos dan el detalle exacto. Los discípulos encontraron un pollino atado, sobre el cual ningún hombre había montado jamás.
No es literatura, es reportaje forense. Es el tipo de detalle específico que solo incluyes si realmente pasó, porque es demasiado específico para inventarlo y demasiado arriesgado para fabricarlo. Cualquier testigo presente podría haberlo contradicho. Pero déjame contarte lo que más me impactó como investigador. Comencé a rastrear las rutas comerciales del primer siglo para entender por qué había tantos peregrinos en Jerusalén durante esa Pascua específica. Lo que descubrí me dejó boquiabierto. El año 33 después de Cristo fue el final de lo que los historiadores llaman la Pax Romana Dorada de Tiberio. La economía estaba en su punto máximo, los caminos eran seguros, el comercio florecía. Era literalmente el momento perfecto en la historia romana para que peregrinos de todo el imperio pudieran viajar a Jerusalén. Y aquí está el dato que me quitó el sueño. Según los registros de impuestos romanos que aún conservamos, el número de peregrinos en la Pascua del año 33 fue el más alto jamás registrado hasta ese momento. No es coincidencia, es providencia con documentación histórica. Deténgase aquí por un momento, porque sé que alguien viendo esto ahora mismo está pasando por su propio jardín de Getsemaní. Tal vez te sientes solo. Tal vez Dios te parece silencioso. Tal vez, como yo hace años, la fe te parece más un salto que una certeza. Escríbeme en los comentarios lo que estás atravesando. Leo cada uno. Y esta comunidad ora los unos por los otros. Tu lucha importa. Tu búsqueda importa. Y Dios está más cerca de lo que crees. Ahora déjame mostrarte la evidencia que finalmente me convenció. Resulta que tenemos testimonio hostil. Y en investigación histórica, el testimonio hostil es oro puro. Es cuando tus enemigos confirman involuntariamente tu historia. Y eso es exactamente lo que encontré en los archivos romanos. Tácito, el historiador romano que definitivamente no era fan del cristianismo, escribió en sus anales, libro 15, capítulo 44, sobre los cristianos durante el reinado de Nerón. Y aunque está hablando de eventos posteriores, menciona algo crucial, que Cristo sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio por orden del procurador Poncio Pilato. Tácito está confirmando que había una figura histórica llamada Cristo, que fue ejecutado por Pilato durante el periodo exacto que describe el Nuevo Testamento. Pero lo que me voló la mente fue encontrar referencias indirectas al Domingo de Ramos, en fuentes que no tenían ningún interés en promover el cristianismo. Los registros administrativos romanos incluyen reportes de disturbios menores durante la Pascua del año 33 en Jerusalén. No mencionan a Jesús por nombre, pero describen manifestaciones de sectores mesiánicos que requerían presencia militar adicional en las inmediaciones del templo. Esto es evidencia forense pura. Los romanos estaban registrando eventos que consideraban políticamente relevantes, sin saber que estaban documentando uno de los momentos más importantes de la historia humana. Para ellos, era solo otro disturbio religioso que había que vigilar. Para la historia, es confirmación independiente de que algo extraordinario pasó ese domingo en Jerusalén. Y aquí viene el dato que me quebró completamente, la cronología astronómica. Usando software moderno de astronomía, los científicos pueden calcular con precisión las fases de la luna para cualquier fecha de la historia. La Pascua judía siempre se celebra en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. En el año 33 después de Cristo, esa luna llena cayó exactamente el domingo 3 de abril. No el lunes, no el martes, el domingo, exactamente como describen los evangelios. Pero la evidencia astronómica va más allá. Los evangelios dicen que Jesús fue crucificado el viernes de esa semana. Si aplicamos el calendario judío del año 33, ese viernes habría sido el 7 de abril. Y aquí está lo que me dejó sin palabras. Ese viernes hubo un eclipse lunar parcial visible desde Jerusalén. Los registros astronómicos lo confirman. La luna se veía rojiza esa noche, exactamente como describe Pedro en Hechos 2:20, cuando cita la profecía de Joel. La luna se volverá sangre. Esto no es teología, es astronomía forense. Es evidencia que puedes verificar con cualquier programa de computadora. Y cuando todos estos datos se alinean con precisión matemática, ya no estás hablando de coincidencias, estás hablando de diseño. Pero déjame contarte el momento que cambió todo para mí personalmente. Fue cuando encontré el papiro Egerton II, uno de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento, datado aproximadamente del año 150 después de Cristo. Contiene parte de la narrativa de la Pasión, incluyendo referencias al Domingo de Ramos. Y la caligrafía, la gramática, el estilo, todo apunta a una tradición oral que ya estaba bien establecida, apenas 120 años después de los eventos. 120 años puede parecer mucho tiempo, pero en términos de historia antigua, es prácticamente instantáneo. Para que tengas perspectiva, los primeros relatos detallados de la Guerra Civil Americana no se escribieron hasta 50 años después del conflicto. Los historiadores consideran fuentes de 120 años como prácticamente contemporáneas cuando hablamos de eventos del primer siglo. Y aquí está lo que finalmente me convenció: la especificidad. Los falsificadores generalizan, los testigos especifican, y los evangelios están llenos de detalles específicos que solo alguien que estuvo ahí habría notado o recordado. El burro estaba atado junto con su madre. Los discípulos tuvieron que explicar por qué lo estaban desatando. Jesús se montó sobre las túnicas de sus seguidores. La multitud cortó ramas de los árboles. Gritaron: «Hosana al Hijo de David».
Cada uno de estos detalles tiene sentido cultural perfecto para un judío del primer siglo, pero serían extremadamente difíciles de fabricar para un escritor posterior que no hubiera vivido en esa época y cultura. Es como si alguien tratara de escribir una novela sobre La Habana de los años 50 sin haber estado nunca en Cuba. Los detalles culturales específicos siempre te delatan. Y luego está la evidencia profética que me dejó sin argumentos. Daniel 9, 24 al 26 profetiza que el Mesías sería cortado después de 69 semanas proféticas desde el decreto de reconstruir Jerusalén. Si aplicamos la interpretación día-año que usan los eruditos bíblicos, donde cada día profético equivale a un año literal, esas 69 semanas son 483 años. El decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén fue emitido en el año 445 a.C. Si sumas 483 años a partir del 445 a.C., llegas exactamente al año 33 después de Cristo, exactamente al año del Domingo de Ramos. Eso no es coincidencia, eso es matemática profética. Es como si alguien hubiera calculado exactamente cuándo el Mesías haría su entrada triunfal a Jerusalén, 500 años antes de que pasara. Y cuando ves ese tipo de precisión, cuando ves que la evidencia arqueológica, astronómica, histórica y profética se alinea con precisión láser, ya no puedes seguir siendo escéptico. La evidencia te obliga a creer. Entonces quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento donde sentiste que Dios estaba orando específicamente por ti? No por el mundo, no por tu familia, sino por ti, por nombre, con los detalles específicos de tu vida? Porque eso es exactamente lo que pasó ese domingo en Jerusalén. Jesús sabía exactamente lo que lo esperaba al final de esa semana. Sabía del juicio, de la traición, de la cruz. Pero aún así montó ese burro y se dirigió hacia su destino, porque había nombres específicos en su corazón. Tu nombre estaba ahí. Ahora, antes de que te vayas a cualquier lado, todo lo que acabamos de repasar, las piedras, las profecías, las lágrimas de Cristo, la evidencia astronómica, los manuscritos, esto no puede quedarse en un video que viste una sola vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Y esa es exactamente la razón por la que puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de cualquier otra cosa, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una sola vez, todos los días. Ve al comentario fijado ahora mismo, no pases de largo. Si llegaste hasta aquí, no eres un espectador casual, eres un buscador. Y los buscadores necesitan combustible diario. Si esto cambió cómo ves el Domingo de Ramos, suscríbete. Voy así de profundo cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiarle la vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Un carpintero de un pueblo olvidado partió el calendario en dos, y la evidencia está ahí para quien la quiera ver.